Muy buenos días para todos. Inicio una transmisión más para TikTok, Facebook y YouTube. Este video va a ser para los tres canales. El tema que ustedes están escuchando es del canal Salmos del Desierto. Yo les recomiendo, es muy buen canal. Tiene muy buena música. Más aún si ustedes quieren concentrarse, ¿verdad? Quieren tener mayor profundidad, conectarse con el espíritu. Es un buen canal. En esta hora voy a estar yo desarrollando el tema de los 7 rayos nuevamente. Tenemos que recordar que estamos nosotros en el mes de la llama rosa, del amor divino. Y hay que entender una cosa muy importante, mi querida gente. El Espíritu Santo es el espíritu de la consolación. El Espíritu Santo viene a nosotros para hablarnos. La palabra consolación es justamente eso, consolar a una humanidad sumida en el dolor y en el sufrimiento. Entonces el Espíritu Santo viene a nosotros para darnos consolación. Él es nuestro defensor, nuestro refrigerio también. Y es nuestro guía, nuestro maestro. Entonces en esta hora invocamos la presencia del Espíritu Santo para que a través de su radiación podamos realizar esta transmisión. Bien. Voy a iniciar con Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 al 6. Dice así: Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo. Dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Bueno, para poder entender este pasaje, el pasaje de Apocalipsis 4, 1 al 6, tenemos que ir, yo suelo decir eso, ¿verdad? Tenemos que ir de atrás para adelante, porque hace referencia a las cartas de Pablo. Vamos a ir a Colosenses
Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice así. Voy a volver a mencionar el versículo 6 de Apocalipsis 4. Dice así: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Eso van a encontrar ustedes en Éxodo 24. Hace referencia a Éxodo 24. En Éxodo 24 ustedes van a encontrar la presencia de Dios manifestándose a Moisés, a Nadab, a Abiú, también y a los demás sacerdotes levitas. Y según menciona el capítulo 24 de Éxodo, dice que ese cristal tenía un color. Ese color era de color zafiro, dice. Vuelvo a reiterar el versículo 6 de Apocalipsis 4. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Vayan a Éxodo 24, van a encontrar a qué se está refiriendo a él. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Bueno, ¿a qué se está refiriendo estos seres vivientes? ¿Quiénes son estos seres vivientes? Los seres vivientes no es otra cosa más que la presencia de Dios alrededor de todas las cosas que existen. Colosenses 1, versículo 15 al 17 dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es el primogénito de toda creación. Estamos hablando nosotros acá de seres vivientes. Quiere decir que a través de los seres vivientes, Dios ve todas las cosas. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. Cuando la Biblia me está diciendo esto, me dice claramente acá que nadie es creado sin Cristo. Nada es creado sin Cristo. Así es que las personas que creen o piensan de que fulano de tal o fulano está sin Cristo, eso no funciona de esa manera. Eso no es así. Todas las personas tienen ese Cristo en su corazón. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el alma desciende a la materia, el alma pierde la memoria de su propia divinidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico es inconsciente y responde a una inteligencia. La inteligencia del cuerpo físico es el mundo de la materia, es la naturaleza. Y ustedes se darán cuenta cómo los animales actúan. ¿Cómo actúan los animales? ¿Actúan ellos con racionalidad o ellos actúan de forma irracional? ¿Cómo actúan? Actúan por medio de su instinto. El instinto es una forma de inteligencia, es una forma de manifestación de la inteligencia divina, pero a nivel muy bajo. Entonces, el cuerpo también tiene relación directa con el mundo animal. Las personas que se relacionan mucho con su cuerpo físico y que solamente están pendientes de sus necesidades físicas, necesidades de alimentación, necesidades de posesión de riquezas, necesidad de aparentar estatus y poder. Ustedes recuerdan eso. Eso es el ídolo que menciona el profeta Daniel. El ídolo de las fortalezas, el Dios de las fortalezas. La mayoría de la gente quiere poder. Las personas que van tras el poder, sea material o sea espiritual, son personas que no adoran al verdadero Dios, están adorando a sus propios intereses. Eso es animal. Hay dos tipos de inteligencias dentro del ser humano: la inteligencia divina y la inteligencia animal o demoníaca. Y lamentablemente la mayoría de las personas no siguen a la inteligencia divina.
No es que están desprovistos de Cristo. La Biblia me dice que todas las cosas fueron creadas en Cristo. Todas las cosas están dentro de Él. Pero ¿qué es lo que sucede con el ser humano? El ser humano posee dos naturalezas. Una humana y otra divina. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Él venció a través del Espíritu, haciendo uso del Espíritu para vencer a la materia. Entonces, ¿dónde gobierna la parte animal e irracional del ser humano? La parte irracional del ser humano gobierna en la materia, no gobierna en el espíritu. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Tomando el principio espiritual, usando el espíritu, mucho habla acerca él de esto, ¿verdad? En la Biblia, utilizando el poder del espíritu, venció al mundo material. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos en él. Nosotros tenemos que aprender a vencer nuestra parte corporal, los deseos humanos, el deseo de posesión que nosotros traemos de los antiguos. Ustedes tienen que saber que todos nosotros participamos también del pecado de Caín. Cada uno de nosotros es ese Caín. Y cada uno de nosotros podemos vencer a ese Caín. ¿Por qué? Porque el pecado mora también dentro de nosotros, pero nosotros podemos vencer al pecado. Eso es lo que le dice el Divino Espíritu a Caín. Para que ustedes se den cuenta, Dios habla al malvado. Ustedes no se crean ustedes buenitos. Dios habla también al malvado. Le advierte, le dice. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucedió con Caín? Él viendo que la ofrenda de su hermano fue recibida, ¿qué sucedió con él? ¿Qué le entró? Le entró la rabia, le entró la envidia. ¿Y qué sucedió con él? Él empezó a albergar dentro de él un espíritu dañino. Y lo único que él quería era matar a su hermano. Con esa misma actitud, muchos cristianos actúan y dicen que creen en Dios. Y se oponen ustedes a sus propios hermanos. Esa es la forma como actúa el diablo. El diablo solamente tiene poder sobre el reino humano, no sobre el reino divino. El diablo no tiene autoridad ni poder sobre el reino divino. Ustedes tienen que saber eso. Por eso es que fue lanzado a la tierra, dice. ¿Por qué fue lanzado a la tierra, dice? No gobiernan el espíritu. Entonces, si yo quiero dominar al diablo, yo tengo que ir al espíritu. Pero las personas que suceden son presas del diablo. ¿Por qué? Porque son presas las cosas materiales. Cuando son presas las cosas materiales, entonces, ¿qué hace el diablo? Les seduce y les atrae hacia su reino. El reino de la materia es el reino del diablo, del demonio. Tienen que saber ustedes eso. Entonces, ¿qué sucedió? Dice la Biblia que el Espíritu Divino vino y le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y es la misma cosa el que le pregunta a ustedes, a cada uno de ustedes, ¿y dónde está tu hermano? Yo sé perfectamente que vos me servís, que vos me adorás, que vos me alabás, que vos me ofreces sacrificios espirituales, ¿verdad? Que vos te vas a la iglesia, que vos rezás, pero ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde queda tu hermano? Por eso no es que solamente ustedes dicen, yo recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador, y piensan que ustedes ya está todo con eso solucionado. No es así. Ustedes a Dios no le pueden ustedes ofender. Dios es imposible de ser ofendido. ¿Quiénes son los que se ofendan realmente? Los ángeles sí se pueden ofender. Porque es un nivel intermedio entre el hombre y Dios. Pero Dios no puede ofenderse. Entonces, ¿qué es lo que Dios a nosotros nos manda? Yo he sido misericordioso contigo, porque tú no puedes ser misericordioso con tu hermano. Si yo fui misericordioso contigo, si yo di mi vida por ti, ¿por qué vos no vas a dar tu vida por tus hermanos? Y les vuelvo a preguntar a cada uno de ustedes, ¿y dónde está tu hermano? ¿Y dónde está tu hermano? Entonces, por ese motivo ustedes tienen que entender esto. La espiritualidad es una hermandad, no tiene nada que ver con una religión.
Cada uno de nosotros somos todos hermanos. Pero si nosotros decimos que creemos nosotros en Dios, pero nos olvidamos nosotros de nuestros hermanos, nos convertimos también en Caín. Entonces tenemos que entender esto. Todas las cosas están llenas de Cristo. Para las personas que me quieran seguir, que se están recién incorporando, estoy leyendo yo Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ese es nuestro tema base. Entonces dice así: el que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. Dice, en él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Todas las cosas que te rodean, incluso tu cuerpo físico, todo. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por él. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Todas las cosas son para él. Todo es para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Vuelvo a repetir, versículo 17. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Si él es antes de todas las cosas, ya todas las cosas estaban predestinadas en él. ¿Entiendan lo que quiere decir esto? La predestinación, está hablando de la predestinación del alma. Quiere decir que Dios te ha mentado, te ha pensado ya antes de que vengas a la existencia. Y todas las cosas estaban en él. En el versículo 18, voy a leer hasta el versículo 18, dice: y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Y en el 19, mejor dicho, vamos a leer hasta el 19, dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Entonces, todas las cosas están en él. Por eso es que cuando hablamos nosotros de los 4 seres vivientes, nosotros estamos hablando aquí de toda la creación. No son solamente 4 espíritus. Está hablando de toda la creación. Vuelvo a repetir. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Eso está en Éxodo 24. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Delante y detrás. Entonces estamos hablando nosotros acá que la presencia de Dios llena todas las cosas. Y todas las cosas están inmersas en él. Apocalipsis 4:1 dice: después de esto miré. Después de esto miré. Después de esto miré. Cuando dice después, atiéndame, hay 2 veces que dice después en este mismo pasaje. Cuando dice después, se está refiriendo a revelaciones posteriores. No se está refiriendo a revelaciones anteriores, ni revelaciones que tengan que ver en el momento en el cual el Espíritu Santo fue entregado. Cuando el Espíritu Santo es entregado, vienen las revelaciones. Viene San Pablo, viene Juan, viene Pedro. Nos hablan ellos acerca de Cristo. Nos habla acerca de la revelación del Hijo de Dios. Pero después, dice, después de esto miré. Después de todas las cosas, hay algo que nosotros tenemos que mirar. Y la mayoría de las personas no ven. ¿Por qué? Porque este acto de mirar no es solamente ver cosas materiales.
El acto de mirar dentro de San Juan es ver las cosas invisibles de Dios, penetrar el Espíritu Divino y recibir no solamente las revelaciones de los misterios de Dios, sino recibir en nosotros el mismo pensamiento de Dios. Tener la mente de Cristo, como dice San Pablo. Y cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, solamente vamos a pensar los pensamientos de Dios y solamente vamos a ver a Dios. ¿Por qué la gente está viviendo en el sufrimiento, en el dolor? ¿Por qué suceden las cosas en el mundo? Las cosas que suceden en el mundo son debido a que la gente, la mayoría, en su mayoría, han volcado toda su atención al mundo de las apariencias. Y una vez que las personas vuelcan su atención en el mundo de las apariencias, eso el Espíritu Divino entiende como un rechazo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas están solamente presas en el mundo material, en sus 5 sentidos, y no vuelcan su atención en el Espíritu. Y eso es justamente lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a vencer a las cosas del mundo. ¿Por medio de qué? Por medio del principio espiritual. De eso se trata el misterio divino. Y es lo que Pablo le revela a Timoteo. Entonces, por ese motivo, nosotros también tenemos que hacer uso de ese principio espiritual para vencer a las cosas del mundo y para establecer en este plano el reino de Dios. Y la mayoría de las personas no hacen eso. ¿Por qué no hacen eso? Porque están cegados por las cosas materiales. ¿Saben cuál es el nombre del Satán? El verdadero nombre del Satán o el verdadero nombre de Satanás es Samael. Y esa palabra Samael significa el que cega, es decir, el que te saca la vista. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer Jesús? ¿Qué viene a hacer Jesús? Viene a darte la visión. Y esa visión es espiritual, no es material. Vamos a leer un poco lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vuelvo a repetir. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu. Entonces, ¿qué Él hizo? Primeramente, Él se manifestó en la carne y fue justificado en el espíritu. Yo también, igual a la semejanza del Hijo de Dios, porque ustedes tienen que saber una cosa. Nosotros en la carne hemos recibido la semejanza de Adán. Nosotros en Cristo recibimos la semejanza del Padre. Ojo con eso. Si nosotros somos semejantes entonces a Dios ahora en Cristo, entonces somos uno al Espíritu Divino. Y por medio de ese Espíritu yo puedo vencer a la materia. Puedo vencer al mundo físico. Y si yo puedo vencer al mundo físico a través del principio espiritual, significa que el hombre puede alcanzar la divinidad. Es posible para el hombre alcanzar la divinidad, porque ese es el trazo, ese es el camino. Acuérdense ustedes que Jesús es el camino. Y Él me viene a mí a enseñar el proceso de la resurrección, pero para que haya resurrección, primero tiene que haber crucifixión. Primero tengo que aprender a morir a la carne, resucitar en el espíritu y ascender en el espíritu. Pero la gente no hace eso, no sigue ese proceso. ¿Por qué? Porque la gente obedece solamente al mundo. Y mientras la gente obedezca al mundo, ustedes tienen que saber que la Biblia a mí me enseña una cosa, que el mundo rechazó a Cristo. Por eso es que ustedes dentro del mundo, ustedes no van a encontrar la vida eterna, porque no hay un inmortal por ahí caminando. No hay un inmortal caminando por ahí.
Y tampoco no van a encontrar a Jesús en el mundo. Porque el mundo rechazó a Jesús. Esa es la clave. Si yo quiero realmente mirar a Dios, mirar lo invisible, yo tengo que aprender a andar en el Espíritu. Si ustedes no andan en el Espíritu, imposible va a ser. Tienen que saber, la materia física es inconsciente, pero obedece a una naturaleza. ¿Cuál es esa naturaleza? Esa naturaleza no es espiritual, esa naturaleza es demoníaca. Si ustedes obedecen al cuerpo, obedecen a la ira, obedecen a la rabia, al resentimiento, al odio. ¿Por qué hay odio, resentimiento, ira dentro de nosotros? Porque nosotros estamos apegados al mundo físico. Porque se apegan al mundo físico. Porque si ustedes se apegan al espíritu, ustedes no van a tener necesidad ni de sentir rabia, ni de sentir odio. ¿Por qué? Porque ustedes se desapegaron de todo. De todo el orden material. En su conjunto. ¿A qué me estoy refiriendo eso? Familia, hijos, padres, madres. ¿Enseña o no enseña eso Jesús? Sí enseña. Mundo material, riquezas, sectas, religiones. ¿Será que son capaces ustedes de despojarse de todo eso? Porque Él se despojó de todo eso. Él no obedeció en su tiempo al judaísmo. Él vino a obedecer a un plan. ¿Cuál es ese plan? Ese plan fue trazado por los profetas. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Entonces Él empezó a andar en el Espíritu Santo. Por eso es que Él juraba en sábado. La ley prohíbe eso. Prohíbe hacer cualquier tipo de obra en sábado. Pero Él no obedecía a esa ley. ¿Por qué no obedecía a esa ley? Porque Él operaba en el orden espiritual, no operaba en el orden material. Y la ley antigua tiene poder en el orden material. Entonces, cuando ustedes se someten a las cosas del mundo, ¿qué sucede? ¿Qué activan ustedes? ¿Están activando la ley del espíritu de vida o están activando la ley de la muerte? Ahí está la cuestión. Si ustedes quieren vivir realmente la vida eterna, pues tienen que aprender a desechar las cosas del mundo y a ceñirse a Cristo, unirse a Cristo. Pero la mayoría de la gente no hace eso, porque entienden a Cristo ya sea como un sagrado corazón ahí pegado en la pared o un crucifijo pegado ahí en la pared. O el sagrario allá en la iglesia, ¿verdad? Ahí, ¡puf! De nada no le va a servir, eso yo siempre les suelo decir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llegar a tal punto de que la enseñanza de Jesús se cobre en nosotros cuerpo, que sea cuerpo y sangre en nosotros. Entonces, el libro de Apocalipsis es claro en este sentido. Por eso es, para una persona espiritual es muy fácil de entender el libro de Apocalipsis, pero para una persona que no es espiritual está esperando el fin del mundo. No, el fin del mundo ya se realizó hace mucho tiempo. Es que vos tenés que darle punto final al mundo. Cada uno de ustedes tiene que dar punto final al mundo. Ustedes tienen que crucificar al mundo. San Pablo entendió perfectamente eso. Entonces vamos a ir a Gálatas. Le voy a leer lo que dice San Pablo. ¿Qué dice San Pablo? Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la cruz? ¿Qué es la cruz? La cruz representa la muerte. Jesús se fue a morir ahí. Entonces yo tengo que aprender a morir juntamente con Él a las cosas del mundo. Él murió a todo. Porque de lo contrario los judíos le van a ellos estar alabando, ¿verdad? No le alaban a Él. O le alabaron a Él cuando Él estaba muriendo ahí. Dígame un poco, si Él era judío. Piensen un poquito. Él rechazó su judaísmo. Él rechazó completamente todo ese patrón. ¿Y
qué dice la Biblia? Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Tenemos que aprender a crucificar al mundo. La gente no hace eso. Después de esto, después de todo esto, tenemos que nosotros aprender a mirar hacia arriba. Eso es lo que dice San Juan. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Jesús nos dice a nosotros, yo soy la puerta. Porque yo no me canso de hablar a ustedes de la presencia yo soy. ¿Por qué? Yo soy la puerta, dice. Ese es el nombre de Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 14. Yo soy es mi nombre eterno. Y dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado. Y este será mi nombre eterno, dice. Y cuando viene Jesús, ¿qué dice? ¿Cuál es el nombre que el ángel le da? Y le llamarás Jesús, ¿verdad? Yeshua, ¿sí o no? Yeshua, ¿por qué? Porque salvará a su pueblo, dice. ¿Sí o no? ¿Y qué significa Yeshua? ¿Qué significa Yeshua? No es Yehoshua, es Yeshua. Es Yeshua. ¿Qué significa Yeshua? Yahvé salva. Yahvé salva. Esa palabra Yahvé significa yo soy. Yo soy el que salva. Entonces por eso yo no me canso de hablar de la presencia yo soy. Lo siento, a la gente que no le gusta, bueno, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Tengo que hablar únicamente de la presencia yo soy. Si a vos te gusta decirle Jehová, es yo soy. Si a vos te gusta decirle Yahvé, es yo soy. Y Jesús vino a decir yo soy, es Jué. Es Jué en arameo. Yo soy. Después de esto, y aquí una puerta abierta en el cielo. Tenemos una puerta abierta en el cielo. Esa puerta ningún ser humano puede cerrar. Así que las personas que dicen, no, vos no podés leer la Biblia, vos no podés interpretar la Biblia, no, el magisterio de la iglesia es el único que puede interpretar la Biblia. Mentira. En ninguna parte de la Biblia dice eso, que el magisterio nomás de la iglesia puede interpretar la Biblia. Lo que la Biblia dice en Génesis 40, ¿qué nos dice a nosotros? Versículo 8. Dios es el que da la interpretación. Dios es el que da la interpretación. ¿Y qué le dice el Espíritu Santo a Moisés y a Miriam? He aquí yo hablo con mi siervo Moisés cara a cara. Y a los profetas yo les visito a ellos con visiones y sueños. ¿Sí o no? Entonces la interpretación de los profetas, ¿cómo se puede realizar? Solamente se puede realizar a través del Espíritu Santo, porque ellos recibieron a través de visiones y sueños. El único que puede interpretar en nosotros las escrituras es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que interpreta juntamente con nosotros. No otro espíritu. Es imposible que entre otro espíritu. Cuando el Espíritu Santo empieza a interpretar, no está a favor de ninguna religión. ¿Por qué? Porque lo que nosotros venimos a anunciar no es una religión, sino es virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Virtudes, virtus. Entiéndanlo. Es hora que entiendan esto. No es mandamiento, es virtudes. Entonces, ¿qué nosotros venimos a anunciar? Virtudes. Virtudes. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz, ¿por qué dice la primera voz? Porque no dice la segunda voz, la tercera voz, la cuarta voz. No, o escuché nomás una voz, no dice eso. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios es yo soy, es el primero. Yo soy. Por eso.
La primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo. ¿Qué le dice Jesús a la samaritana? ¿Qué dice en Juan capítulo 4? Vamos a mirar por lo que dice en capítulo 4. Juan capítulo 4 versículo 26. ¿Qué dice? Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. No es un demonio. ¿De dónde ustedes sacaron que el demonio puede hablar con el hombre? El demonio no puede hablar con el hombre. Lo que hace con el hombre es hacerle desastre, hacerle vivir su vida en cuadritos. El demonio lo que produce es mutismo, ceguera, sordera. Para que no hables, no escuches y no veas. Esa es la función del diablo. Dios no te va a venir a crearte ni sordera, ni ceguera, ni mutismo. Dios viene a darte luz. Dios viene a darnos a cada uno de nosotros la luz espiritual. Por eso vamos a encontrar nosotros en Juan capítulo 1, ¿qué es lo que dice exactamente de esto? Dice: el verbo viene a alumbrar al mundo. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, no solamente a los judíos, no solamente a los católicos, no solamente a los cristianos, protestantes, dice a todos. Por eso les hablé desde un principio que el Espíritu Santo habla a todos, a justos, a injustos, a santos y a pecadores, a todos le habla. Entonces la palabra de Dios viene para todos, no es solamente para algunos nomás. ¿Qué más dice? Después de esto miré y vi, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo. Dijo, esto está en Éxodo 24, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Quieren saber ustedes las revelaciones divinas? ¿Quieren ustedes saber los pensamientos divinos? Pues suban a Él. En el misal de la Iglesia Católica dice algo extraordinario. Yo siempre suelo mencionar esto. Dice, el sacerdote cuando levanta, ¿verdad? Levanta la hostia, ¿verdad? Levanten el corazón. Y la gente que repite, lo tenemos levantado hacia el Señor, pero es de pura boca para afuera. No sirve eso. Eso es todo un desarrollo espiritual. Y dentro de la enseñanza espiritual, nosotros enseñamos a las personas a elevar el pensamiento. La única manera de poder elevar el pensamiento es sacando la atención del panorama en el que estamos viviendo y enfocar directamente al Espíritu Divino. Pensar solamente en Dios. Eso es lo que origina o da como resultado, ¿verdad?, la salvación. Te vas a salvar de un problema, vas a salir de una situación, y mucho más allá de todo eso, te vas a realizar verdaderamente lo que significa ser uno con Dios. Porque de eso también nos enseña Santo Tomás de Aquino. Habla también Santo Tomás de Aquino de esto. Entonces, es un desarrollo espiritual. Todos los maestros de sabiduría a través de la historia han hablado de todas estas cosas. Pero ahora está llegando a cada uno de ustedes. Si ustedes son capaces de escuchar lo que yo les estoy diciendo, van a poder realizar esto. Pero si ustedes de plano lo rechazan, yo suelo decir, pues rechacen. El que tenga oído para oír, que oiga. Y el que tenga ojo para ver, que vea.
Entonces, cada uno de nosotros tenemos que aprender a subir en el espíritu, pero tenemos que obedecer al espíritu, pues. Aprendamos nosotros a obedecer verdaderamente al espíritu. Dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, no es un ratito, no es un ratito, al instante dice, instantáneamente. El maestro Saint Germain, ¿verdad? En su libro de oro, si tienen la oportunidad de conseguir el libro de oro Saint Germain, van a encontrar ustedes muchísimo acerca de esta palabra. Instantáneo, dice él. Instantáneo. ¿Por qué le está hablando acerca de eso? La realización espiritual es instantánea. Las cosas que vos estás pidiendo en el espíritu ya están dadas. No hay que esperarlas. Pero ¿por qué se retardan o se retrasan? Hacemos nosotros una oración, parece ser lo que Dios no nos escucha. No es que Dios nos escucha. Es que Dios está esperando de que vos saque la piedra que estás poniendo enfrente. Y comúnmente lo que nosotros solemos poner como piedra, ¿verdad?, dentro de nuestros tratamientos espirituales es la propia voluntariedad. Queremos que nosotros se nos respondan a tiempo, que Dios responda rápido, que haga lo que nosotros queremos, que se nos conceda ya lo que nosotros le pedimos, pero las cosas no funcionan así. Lo que Dios te dice, lo que Jesús te dice, lo que la divina presencia de Yo Soy te dice, saca la piedra y yo voy a resucitar al muerto. ¿Qué es lo muerto? Tu oración es muerta. Yo les voy a decir una cosa. Nuestra oración es muerta. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestras oraciones se generan en esta octava. Lo que se genera en esta octava es una vibración muy baja, de bajo calibraje. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas rezan a raíz de ¿qué? De su egoísmo humano, también de su soberbia, de sus intereses personales, pero no se sustentan en el espíritu. Entonces, por ese motivo es que Él viene a resucitar los muertos. Nuestra oración, para que realmente tenga efecto, tenemos que nosotros subir al espíritu. Nuestra oración debe ser en espíritu, debe ser en verdad, porque nuestro Dios es espíritu. Entonces ahí verdaderamente la oración va a ser contestada. Y lo principal es quitar la piedra, sacar la piedra. La gente no hace eso, sino que se convierte como Pedro en tropiezo. ¿Qué le dice a Jesús? No, Señor, que no te suceda tal cosa, le dice, ¿verdad? ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice Jesús? Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, dice. Por eso les dije yo, ¿dónde tiene el poder el diablo? El diablo tiene poder en la materia. El diablo tiene poder solamente en la materia, no en el espíritu. Entonces nosotros tenemos que buscar las cosas que proceden de Dios. Y esto es lo que, ahí se va a cumplir lo que dice Santiago. Resistid al diablo y el diablo huirá de ustedes. Pero mientras ustedes no se establezcan ustedes en el espíritu, entonces ningún demonio, ninguna entidad, ni el problema que ustedes están viviendo se va a deslizar. Necesitamos realmente establecernos en el espíritu. Y las cosas que suceden en el espíritu son instantáneas, dice. Al instante, dice. Y el libro de Apocalipsis me dice eso. Al instante sucede. Pero nosotros necesitamos elevarnos. ¿Para qué? Para que a través de nosotros fluya el poder divino. Y ese poder divino viaje desde la octava del espíritu hasta el mundo material. El ser humano tiene, ustedes, yo siempre les suelo decir, el libre albedrío. Ese libre albedrío es lo que a nosotros nos ataja todo. Tenemos que aprender a deslizarnos nosotros en el espíritu y que la voluntariedad humana se salga de lado. Tenemos que aprender a sacar nosotros eso. Y la mayor traba que nosotros solemos tener es nuestro propio deseo. Queremos nosotros que se haga tal cosa y ya.
Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es sacar justamente ese deseo. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. El trono está ¿dónde? En el cielo. El trono está ¿dónde? En el cielo. El trono está en el cielo, en el cielo, en el plano espiritual. Yo tengo que aprender a estar en el plano espiritual todo el tiempo para poder yo gozar de la presencia de Dios y estar en continua adoración, viendo y contemplando solamente la gloria de Dios. ¿Será que ustedes hacen eso? ¿Será que los sacerdotes hacen eso? ¿Será que los pastores evangélicos hacen eso? Los únicos que están tratando de hacer ese esfuerzo continuo son los budistas. Yo suelo decir eso. Los budistas son los únicos que están tratando de hacer eso. Si ustedes leen sus libros, los libros, las prácticas de los budistas, ellos continuamente están tratando de mantener la atención en el espíritu, en el espíritu, en el espíritu, en el espíritu, y todo el tiempo, oh Mani Padme Hum, ¿sí o no? ¿Será que ustedes también así, verdad? Están continuamente, para los que no saben, ese es el nombre de Dios en hebreo, O están diciendo Yeshua, 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 Yeshua. ¿Será? ¿Será que están ustedes así? ¿Será que los sacerdotes católicos, mientras están ustedes haciendo sus oficios ahí, están barriendo ustedes? O ustedes cuando barren en su casa están diciendo Yeshua, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach. ¿Será que ustedes dicen eso? ¿Será que están ustedes viviendo una vida de contemplación continua? ¿O están satisfaciendo ustedes sus deseos corporales? Gente, es para que nosotros empecemos la verdadera práctica espiritual. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. En el trono uno sentado. El Cristo debe entronizarse dentro de ti. Si el Cristo no se entroniza dentro de ti, entonces ¿a quién le tienes entronizado en tu vida? Piénsenlo. Dice, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Jaspe y cornalina. Y había alrededor del trono, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Un arco iris, dice. Por eso nosotros dentro de la espiritualidad enseñamos a todas las personas que en el interior de cada uno de ustedes, porque este Dios no es que está ahí pintado, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, el cielo es tu interior. Dios vino a morar dentro del ser humano. Entonces nosotros tenemos que aprender a entronizarle a Él en nuestro corazón y en nuestra vida. Y acceder al plano espiritual. Así como hizo también Juan. ¿Qué hizo Juan? Accedió al mundo espiritual ¿a través de qué? A través de su desarrollo interno. Tenemos que aprender a desarrollar esas cualidades divinas dentro de nosotros. Entonces, el cielo no es un lugar allá arriba. El cielo en realidad es el plano espiritual. Y ese plano espiritual yo tengo que aprender a acceder. ¿Y cómo voy a aprender a acceder? Andando en el espíritu. No hay de otra. No hay ningún secreto. Ese es el único secreto. Entonces, y el aspecto de aquel que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Ustedes tienen que saber una cosa. Una de las actitudes de Dios es que Él está sentado. ¿Por qué Él está sentado? Aparece en el libro de Apocalipsis como sentado. Indica dos cosas. Indica que nosotros no le ponemos a trabajar. Que dice en Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Y por qué ahí en el libro de Apocalipsis aparece como si fuese que está sentado? La gente no le pone en actividad.
tenemos que aprender nosotros a ponerle en actividad. Y el otro es que se monta en juicio. Ustedes tienen que saber una cosa. Es un juez. Es un discriminador. ¿Qué es lo que discrimina? Discrimina dos cosas: las cualidades humanas y las cualidades divinas. Dentro de nosotros, de la lámina de la divina presencia yo soy, tenemos nosotros un intermediario. Ese intermediario se le llama el yo superior. Dentro de la religión católica se conoce eso como el Cristo o Jesucristo hombre, y lo presenta San Pablo. Es el mediador entre el reino espiritual y el reino de la materia. ¿Y qué es lo que hace? Todo lo que no tenga que ver con Dios, todo lo que no tenga que ver con la luz, lo separa, rechaza. Por eso es importante que nosotros aprendamos a andar en el Espíritu y caminar en esa semejanza, ser semejante al Espíritu en todo momento. Porque de lo contrario, las oraciones no tienen ningún tipo de efecto. Entonces después ustedes dicen, se quejan, ¿verdad? ¿Sí o no? Se quejan: Dios no me contesta, Dios no me habla, Dios luego no me escucha. Comúnmente lo que suelen decir la mayoría de la gente es que, ¿cómo es que vos podés escucharle vos a Dios o saber lo que Dios piensa? Es sencillo, mi gente. Una persona que vive en las cuestiones espirituales, para el espíritu, escucha los pensamientos divinos y sigue los pensamientos divinos. Esos pensamientos divinos se vienen y se albergan en él. Es así de simple. Pero ¿qué pasa? Las personas que escuchan las cosas del mundo y viven para el mundo no pueden escuchar las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque no están sintonizados. Es muy diferente la radio que opera en FM y de la radio que opera en frecuencia AM. Ustedes tienen que cambiar la frecuencia, tienen que cambiar el pensamiento. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. El arco iris representa las 7 esferas. Esas 7 esferas fueron descubiertas por el científico Isaac Newton, ¿sí o no? La luz se divide en 7 colores. De ahí procede el arco iris. ¿Sí o no? Entonces existen 7 flamas sagradas que participan unánimes en el fuego sagrado central. Esas 7 flamas sagradas son los 7 colores del arco iris. Porque el trono está rodeado de un arco iris, dice el libro de Apocalipsis, ¿sí o no? Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Se imaginan? Es una cosa impresionante. La esmeralda, más allá que es de color verde, ¿verdad? Quiere decir eso, que el rayo de la verdad rodea completamente el trono. Y uno de los arcángeles que gobiernan justamente la llama verde de la sanación y de la curación, por eso está representado, y porque Dios es la sanación de las naciones, es el que cura a las naciones. Si nosotros queremos sanación verdaderamente, liberarnos de las maldiciones, liberarnos del pecado, liberarnos de la muerte, liberarnos nosotros de todas las situaciones negativas, tenemos que únicamente acceder a ese plano, acceder al plano espiritual, y vamos a ser nosotros sanados. Porque dice claramente ahí, claramente me dice, esa es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Alrededor del trono que hay un halo de color esmeralda, y ese color de esmeralda es la llama de la sanación y la curación. Bueno, voy a terminar este video. Esta es la primera parte. La segunda parte voy a estar grabando a la tarde. Entonces estén atentos para las personas que quieran continuar el estudio de esto. Esto es muy interesante. Estamos hablando nosotros de los 7 rayos, porque estamos nosotros en el mes del Mahachohan, del Espíritu Santo. La palabra Mahachohan en sánscrito significa el gran director. Es el que conduce realmente la luz. Y justamente el Espíritu Santo es eso, es el director, es el consolador, es el defensor,
¿eh? Es el abogado ante el trono del Padre, y tenemos que nosotros acceder a Él. Y Él está esperando que ustedes le activen. Entonces, voy a estar grabando un segundo video a la tarde, así que estén atentos. Que la luz de Cristo les demueva a cada uno de ustedes.